Nuestro grupo, conformado por Jason Vargas, Miguel Ángel Fonseca y yo, Lady Marcela, les hablará hoy del péndulo simple. El objetivo de este trabajo principalmente es realizar diversos experimentos sobre el péndulo simple como oscilador armónico, además de presentar los resultados de este mismo. Un péndulo simple es una masa puntual M suspendida verticalmente mediante una cuerda o hilo inextensible de masa despreciable y longitud L. En la imagen podemos observar en la parte izquierda de la pantalla la masa en equilibrio, la masa suspendida en equilibrio. Se puede ver la fuerza de la tensión y el peso que está representado por la P. Y en la parte derecha de la pantalla vemos el péndulo sacado de su posición de equilibrio. Podemos ver la fuerza de la tensión, el peso y sus componentes, que son la tangencial y la normal, el desplazamiento en X que se genera y el ángulo alfa. Movimiento armónico simple. Se caracteriza por ser oscilatorio y periódico y se refleja en el péndulo cuando se utiliza un ángulo menor a 15 grados. En el ejemplo tenemos la fórmula de la componente tangencial del peso. Y pues para que el péndulo sea considerado un oscilador armónico, tenemos que considerar que el seno del ángulo va a ser similar a su ángulo debido a que el ángulo de inclinación es menor a 15 grados. Esta fuerza tangencial es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de alfa. Y pues como ya habíamos dicho, sería equivalente a menos la masa por la gravedad por el ángulo. El desplazamiento, que sería S, es igual a la longitud de la cuerda por el ángulo alfa. Y pues al reemplazarlo en la fórmula nos quedaría equivalente a menos la masa por la gravedad por el desplazamiento sobre la longitud, que este también es un desplazamiento en X. Esta fuerza es igual a masa por aceleración. El periodo. El periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda el péndulo en volver a pasar por un punto en el mismo sentido. También se define como el tiempo que tarda en hacerse una oscilación completa. Su valor viene determinado por 2pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad. Para nuestro experimento tomamos el periodo como el tiempo que se demora el péndulo en hacer una oscilación completa. De la fórmula del periodo despejamos la gravedad, que es lo que queríamos hallar, que es equivalente a 2pi sobre el periodo al cuadrado, y todo esto por la longitud de la cuerda. Para el procedimiento comenzamos con la elaboración de una estructura de metal que fue sometida a un proceso de soldadura y pintura para cumplir las especificaciones. Luego le agregamos en la parte superior una cuerda en la cual se va a colgar una masa y un grabador que nos va a mostrar la amplitud angular. Y ahí empezamos la recolección de datos con masas, ángulos y longitudes diferentes. En la tabla podemos observar los cálculos con 3 masas diferentes, sometiéndolas a 3 distancias diferentes y cada una de ellas en 3 ángulos distintos. De ahí concluimos el tiempo que demora en hacer una oscilación o el periodo que tiene el péndulo en cada condición. Observaciones. De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla, calculamos la gravedad para cada una de las masas con cada longitud y sus diferentes ángulos. El valor máximo que se obtuvo fue de 11.7 y el mínimo de 8.9. Y promediando todos estos datos, se obtuvo una gravedad en promedio de 9.6. En este gráfico observamos el espacio versus el tiempo del péndulo simple. Vemos que inicia con una amplitud máxima y después de dar su media oscilación vemos que tiene la misma amplitud pero en el otro extremo. Después de dar una oscilación completa, vemos que su amplitud se ve reducida, ya que por el ambiente o por el medio en el que están, que es aire, hay pérdida de energía. Entonces, conforme va pasando el tiempo, su amplitud va disminuyendo hasta hacerse cero. Acá tenemos el gráfico de energía cinética versus tiempo. Vemos que inicia en cero, ya que su energía cinética inicial es cero y tiene velocidad inicial cero. Cuando llega al pico más alto de la gráfica es porque el péndulo pasa por el origen de coordenadas. Eso quiere decir que su velocidad es la máxima y está en el punto más bajo con respecto a la y. Vemos que la energía cinética va disminuyendo con el tiempo
debido a que por el medio en el que están, este no representa energía conservativa. Al analizar los datos obtenidos mediante las pruebas al péndulo podemos concluir: la amplitud de onda está relacionada en cierta medida de la longitud de la cuerda, como también lo está el ángulo de inclinación con respecto a la vertical. La energía cinética disminuye con el paso de tiempo, con esto mismo su velocidad. Velocidad y energía cinética están totalmente relacionadas y como no es un sistema totalmente idealizado, podemos ver que su energía cinética va disminuyendo. El tiempo de una oscilación dependerá de la posición en que inicie esta. Como ya habíamos dicho, la longitud de cuerda y el ángulo de inclinación van a hacer que esta afecte al igual que la amplitud de la onda. Por esto va a haber un tiempo de oscilación diferente. La masa suspendida no influyó en los cálculos anteriormente hechos, como vimos en la fórmula del periodo y que esta a su vez desprende la fórmula de la gravedad, no tenía en cuenta la masa. Estamos hablando de un oscilador armónico, por eso mismo no estamos teniendo en cuenta la masa para los cálculos. La fuerza restauradora del péndulo es la componente tangencial del peso. Como podemos ver, el ángulo va a comenzar con una inclinación inicial y pues esta misma fuerza va a hacer que esta masa suspendida se regrese a su posición original y así sucesivamente.